Ese día, Clara sintió que el alma se le partía en dos, no por un golpe, no por una enfermedad, sino por algo mucho peor, la risa de quienes ella consideraba compañeros, una risa cruel, burlona, que retumbó en aquella sala como un eco que todavía hoy le quema el pecho. Porque hay humillaciones que no dejan marcas en la piel, pero destrozan por dentro. Clara tenía 58 años. Llevaba más de 2 décadas trabajando como auxiliar de limpieza en una pequeña empresa familiar de importaciones. Conocía cada rincón de aquel edificio mejor que nadie. Sabía qué ventana se trababa en invierno, qué grifo goteaba si no se cerraba con fuerza, qué planta necesitaba agua cada tercer día. Había criado sola a 2 hijos después de que su esposo la abandonara. Los sacó adelante con ese mismo trabajo, con esas mismas manos agrietadas por el cloro y el esfuerzo. Uno de ellos ahora vivía en otra ciudad y apenas llamaba. El otro había fallecido en un accidente hace 5 años. Un dolor que Clara cargaba en silencio, como todo lo demás. Había visto crecer aquella empresa. Había limpiado los pisos cuando apenas eran 4 empleados, y seguía limpiándolos ahora que eran más de 30. Pero para la mayoría de ellos, Clara no existía. Era invisible, una sombra con escoba que pasaba entre escritorios sin que nadie levantara la mirada. Ella lo sabía, lo sentía cada mañana cuando llegaba antes que todos. Encendía las luces y preparaba el café que otros tomarían sin dar las gracias. Lo sentía cada tarde cuando recogía los vasos sucios que dejaban tirados como si ella fuera una extensión del mobiliario. Pero Clara nunca se quejó, no porque no le doliera. Le dolía, vaya que le dolía, sino porque necesitaba ese trabajo, porque de ese sueldo humilde dependía el alquiler de su pequeño apartamento, las medicinas de su madre anciana y la esperanza de seguir adelante un día más. Y también porque, en el fondo de su corazón, Clara creía en algo que muchos habían olvidado, que la dignidad no se mendiga, se lleva por dentro. Todo empeoró cuando llegó Tatiana. Tatiana era la nueva gerente administrativa, joven, ambiciosa, con un título universitario colgado en la pared y una sonrisa que solo aparecía frente a quienes podían serle útiles. Desde el primer día miró a Clara como quien mira una mancha en el piso. «Oye, tú, Clara, ¿verdad? Asegúrate de que mi oficina esté impecable antes de las 8. No me gustan los olores raros». Clara asintió en silencio. Con el tiempo, las órdenes se volvieron más frecuentes y más humillantes. «Clara, hay café derramado en la sala de juntas. No sé cómo permiten estas cosas». «Clara, alguien dejó papeles en el piso. Recógelos». «Clara, el baño del tercer piso huele mal. Haz algo». Y lo peor no eran las órdenes. Lo peor era el tono. Ese tono de desprecio que convertía cada palabra en un pequeño cuchillo. Los demás empleados, al ver cómo Tatiana trataba a Clara, comenzaron a imitarla. Como si el maltrato fuera contagioso, como si burlarse de alguien indefenso los hiciera sentirse más importantes. Clara intentaba fingir que no le afectaba, pero cada noche, al llegar a casa, se sentaba junto a la ventana y dejaba que las lágrimas cayeran en silencio. No lloraba por rabia, lloraba por cansancio, por el peso de sentirse menos, por el vacío de no ser vista. Un día, durante la fiesta de fin de año de la empresa, ocurrió lo impensable. Clara estaba sirviendo bocadillos cuando Tatiana, rodeada de su grupo de aduladores, la llamó con un gesto despectivo. «Clara, ven aquí». Clara se acercó con cautela. «Sostén esta bandeja mientras hablo con los inversionistas». Clara obedeció. La bandeja estaba llena de copas de vino. Entonces, sin previo aviso, Tatiana empujó la bandeja con el codo. Las copas cayeron al suelo. El vino salpicó el vestido de una invitada. Los cristales se esparcieron por todas partes. Y Tatiana, con voz teatral, exclamó: «Dios mío, Clara, ¿qué has hecho? ¡Qué torpe eres!». Las risas estallaron.
Clara se quedó paralizada. Sus manos temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. En ese momento recordó las palabras de su madre. Hija, nunca dejes que te vean quebrada. Llora después, pero nunca delante de ellos. Bueno, supongo que limpiar es lo único que sabes hacer, ¿no? Agregó Tatiana con una sonrisa venenosa. Más risas. Alguien del fondo gritó, «¡Que le descuenten el vestido manchado!». Otro respondió, «Con lo que gana le tomaría un año pagarlo». Carcajadas. Clara se arrodilló en silencio y comenzó a recoger los cristales rotos con las manos desnudas. Nadie la ayudó. Nadie dijo nada. Solo risas, solo murmullos, solo indiferencia. Cuando terminó, Clara caminó hacia el baño del personal. Cerró la puerta con llave. Y ahí, sola, dejó escapar un sollozo profundo que le sacudió todo el cuerpo. Se miró en el espejo, vio su rostro cansado, sus ojos hinchados, las arrugas que el tiempo y las preocupaciones habían dibujado en su piel. ¿Por qué?, se preguntó en silencio. ¿Qué les hice yo? Pensó en renunciar, pensó en no volver jamás, pero entonces recordó la renta que debía pagar en 10 días, recordó las medicinas de su madre, recordó que a su edad encontrar otro trabajo sería casi imposible. Se lavó la cara con agua fría, respiró hondo y salió del baño con la frente en alto, porque eso era lo único que nadie podía quitarle, su decisión de seguir adelante. Pero lo que Clara no sabía era que alguien la había observado. Miguel era un empleado nuevo, tenía apenas 3 meses en la empresa. Era callado, observador, y había algo en su mirada que lo diferenciaba de los demás. Humanidad. Desde su primer día, había notado cómo trataban a Clara, y le revolvía el estómago. No entendía cómo personas supuestamente educadas podían comportarse con tanta crueldad hacia alguien que solo hacía su trabajo con honestidad. Aquella noche de la fiesta, Miguel vio todo. Vio cómo Tatiana empujó la bandeja a propósito. Vio las risas, vio la humillación y vio algo más. Vio la dignidad silenciosa de Clara mientras recogía los cristales sin levantar la voz. Al día siguiente Miguel la encontró en el pasillo. «Clara, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ella lo miró con sorpresa. Casi nadie le hablaba directamente. «Claro, joven, dime. Lo que pasó anoche fue una injusticia. Lo vi todo. Tatiana lo hizo a propósito». Clara bajó la mirada. «No importa, Miguel, ya estoy acostumbrada. Pero no debería ser así. ¿Por qué dejas que te traten de esa manera?». Clara suspiró. «Porque necesito este trabajo y porque creo que algún día alguien verá quién soy realmente, no por lo que limpio, sino por lo que llevo aquí dentro». Se tocó el pecho. Miguel sintió un nudo en la garganta. «Eres más valiente de lo que muchos creen, Clara». Ella sonrió con tristeza. «La valentía a veces es solo resistir un día más». Pasaron las semanas. La situación no mejoró. Tatiana seguía con sus humillaciones. Los empleados seguían con su indiferencia y Clara seguía resistiendo. Pero algo estaba a punto de cambiar. Una mañana de marzo, un hombre mayor entró al edificio sin que nadie lo reconociera. Vestía ropa sencilla, caminaba despacio y observaba todo con ojos atentos. Era el señor Ramírez, el verdadero dueño de la empresa. Había estado ausente durante casi un año debido a una cirugía del corazón. Durante ese tiempo dejó todo en manos de los gerentes. No imaginaba lo que encontraría al volver. Ramírez decidió no anunciarse. Quería ver cómo funcionaban las cosas cuando nadie lo vigilaba. Y lo que vio lo dejó helado. Vio a Tatiana gritándole a un empleado por un error menor. Vio a los trabajadores murmurando chismes en lugar de cumplir sus tareas. Vio desorden, falta de respeto, mediocridad. Pero lo que más le impactó fue lo que presenció en el pasillo del 3er piso. Clara estaba trapeando el suelo cuando un grupo de empleados pasó junto a ella. Uno de ellos, sin siquiera mirarla, tiró un vaso de café vacío al piso. «Ahí tienes trabajo, viejita». Risas.
Clara no dijo nada. Solo recogió el vaso y siguió limpiando. Ramírez sintió que algo se le rompía por dentro. Él conocía a Clara. La había contratado personalmente hacía más de 20 años. Recordaba su dedicación, su honestidad, su sonrisa amable. ¿Cómo habían permitido que la trataran así? Durante los días siguientes, Ramírez siguió observando en silencio. Vio cómo Tatiana le ordenaba a Clara tareas absurdas solo para verla obedecer. Vio cómo los empleados se reían de ella a sus espaldas. Vio cómo Miguel era el único que la trataba con respeto. Y vio algo más. Vio que Clara, a pesar de todo, seguía llegando temprano. Seguía haciendo su trabajo con esmero. Seguía sonriendo a quienes ni siquiera la miraban. Esa mujer tenía algo que muchos habían perdido: dignidad intacta. Finalmente llegó el día de la verdad. Ramírez convocó una reunión general. Todos los empleados fueron citados en la sala principal. Tatiana estaba radiante. Pensaba que era su oportunidad de lucirse ante el dueño que finalmente había regresado. «Señor Ramírez, es un honor tenerlo de vuelta. Hemos trabajado muy duro en su ausencia. Los números han mejorado y el equipo está más unido que nunca». Ramírez la escuchó sin expresión. Luego, lentamente, se puso de pie. «He estado observando esta empresa durante las últimas 2 semanas, y lo que vi me avergüenza profundamente». El silencio cayó como una losa. «No me avergüenza, Clara». Todos voltearon a mirarla. Ella estaba al fondo, con su uniforme de siempre, sin entender qué pasaba. «Me avergüenzan ustedes». Tatiana palideció. «He visto cómo tratan a esta mujer. He visto las burlas, las humillaciones, el desprecio. He visto cómo tiran basura frente a ella para obligarla a recogerla. He visto cómo la ignoran cuando saluda. He visto cómo la hacen sentir menos». Su voz temblaba de indignación. «Clara ha trabajado aquí más de 20 años. Ha sido más leal que cualquiera de ustedes. Ha limpiado sus desastres, ha ordenado sus espacios, ha aguantado sus desprecios sin una sola queja». Miró a Tatiana directamente. «¿Y tú? ¿Tú que te crees tan superior? ¿Qué has hecho además de pisotear a quienes consideras inferiores?» Tatiana intentó hablar, pero Ramírez la interrumpió. «Tengo algo más que decir. Hace 20 años, cuando esta empresa apenas sobrevivía, hubo un momento en que casi lo perdemos todo. Un incendio en el almacén destruyó la mitad del inventario. ¿Saben quién se quedó toda la noche ayudando a salvar lo que se pudo? ¿Saben quién llegó cada día durante meses sin pedir un peso extra?», señaló a Clara. «Ella, esta mujer que ustedes tratan como basura». El silencio era absoluto. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. «Esta mujer vale más que todos los títulos colgados en esas paredes, porque los títulos se compran, se heredan, se falsifican. Pero la dignidad se construye con cada acto de resistencia silenciosa». Clara comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio. Por primera vez en años alguien la había visto. Ramírez anunció sus decisiones. Tatiana fue destituida de su cargo de forma inmediata. Miguel, por su integridad y respeto, fue promovido a asistente administrativo. Y Clara recibió algo que nunca esperó: un aumento significativo, una carta pública de reconocimiento y, sobre todo, una disculpa. Ramírez caminó hacia ella y le tomó las manos. «Perdóname, Clara. Perdóname por no haber estado aquí, por no haberte protegido». Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No tiene nada que perdonar, señor. Usted acaba de devolverme algo que creía perdido». «No, ¿qué cosa?» «La fe en que la justicia existe». Esa tarde, Clara caminó a casa con la carta de reconocimiento en sus manos. El sol del atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Una brisa suave acariciaba su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sus pasos eran ligeros, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque había sobrevivido sin perder lo más importante, su esencia. Hay una lección en esta historia que todos deberíamos recordar.
A veces, la vida nos pone en el lugar de Clara. Nos hace sentir invisibles, insignificantes, olvidados. Nos rodea de personas que nos miran sin vernos, que nos escuchan sin oírnos, que nos juzgan sin conocernos. Y en esos momentos es fácil creer que no valemos nada. Pero la verdad es otra. Tu valor no depende de quienes te rodean. No depende de sus opiniones, de sus risas, de su aprobación. Tu valor está dentro de ti, intacto, brillando aunque nadie lo note. Cuando te traten como basura, recuerda algo. Las máscaras siempre caen. La verdad siempre sale a la luz. Y la dignidad que cargas en silencio es más poderosa que cualquier título, cualquier cargo, cualquier riqueza. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cómo te trataron los demás, es cómo te trataste a ti mismo. Y Clara, aquella mujer humilde que limpiaba pisos mientras otros la despreciaban, nos dejó la lección más valiosa de todas. La verdadera grandeza no se mide por lo que tienes, se mide por lo que eres capaz de soportar sin perder tu humanidad.